Me llamo Corina Rodríguez Enríquez y soy parte del Comité Ejecutivo de DON, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Hemos venido realizando estudios y análisis sobre el desarrollo desde una perspectiva feminista y particularmente en el último tiempo hemos venido desafiando la narrativa y la práctica dominante que ubica al sector privado como el actor clave para el desarrollo, lo que lleva a una enorme mercantilización de la provisión para la vida y en parte para desenmascarar la captura corporativa del desarrollo. Hemos llevado a cabo un conjunto de estudios de casos que se centran en experiencias de asociaciones público-privadas o en su versión breve APPs. Queríamos generar evidencia sobre cómo se construye este discurso que promueve las ventajas de las APP a nivel de los países, cómo se diseñan los marcos legales que permiten su desarrollo, pero sobre todo queríamos fortalecer la evidencia de lo que implica el uso de esta modalidad de asociaciones público-privadas para la provisión de bienes y servicios sociales, su impacto en las brechas de desigualdad, de género, pero también socioeconómicas, y también indagar sobre las resistencias que en algunos países se van construyendo a esta estrategia. Así que hoy tenemos el placer de que nos acompañe Sugot, que ha venido acompañando este proceso aquí en DON, y con ella vamos a recorrer la experiencia de México. Estamos muy contentas de tener con nosotras a las compañeras que desde Poder han trabajado en el caso de estudio. Nos acompañan María Julia Lamberti, ella es feminista y defensora de derechos humanos, es doctora en Sociología por el Colegio de México y maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo de México, y actualmente es directora de Investigación Estratégica de Poder, donde dirige investigaciones sobre afectaciones empresariales en derechos humanos de comunidades y organizaciones de base. Junto con Julieta también contamos con la presencia de Daniel Castrejón. Daniel es defensor de derechos humanos, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Hace 4 años se integró al área de investigación estratégica de Poder, donde ha desarrollado proyectos de investigaciones sobre también las afectaciones a los derechos humanos por las actividades empresariales en sectores como el extractivo, energético y de infraestructura. Todo lo que tiene mucho que ver con el caso de la APP que hemos estudiado, en este caso nacional de México. Muchas gracias, Julieta y Daniel, por acompañarnos. Les pediría, no sé, tal vez Julieta, si en 10 segundos nos cuentan qué es Poder, qué significa la sigla y a qué se dedica la organización. Y bueno, Poder es el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación. Es una organización no gubernamental, regional, y nuestra misión en Poder es visibilizar las afectaciones, los impactos que tienen las conductas empresariales en comunidades, en organizaciones de base, e impulsar que haya más transparencia y rendición de cuentas por parte de las empresas que cometen abusos a derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, México es un país de relevancia global y regional. Está considerada la 15ª economía del mundo en términos económicos. Es un país líder en América Latina y la narrativa más reciente sugiere que México se está convirtiendo en un país de clase media. Y aunque México en su historia reciente ha tenido gobiernos de distinta filiación partidaria y que han llevado adelante estrategias que combinan de diferente manera orientaciones más lideradas por el Estado y otras más impulsadas por el sector privado, lo cierto es que pareciera que la constante es la implementación de estrategias neoliberales como las que se implementan en toda la región, que promueven esta idea de crecimiento económico impulsado por el desarrollo de infraestructuras y la extracción de recursos, ¿no? Y por esto mismo nos da la sensación que en México cada vez se acepta más que la vía del desarrollo está vinculada con facilitar los mecanismos de financiamiento mixto y la catalización de los recursos financieros y el liderazgo del sector privado. ¿Es así como se percibe la narrativa a nivel nacional y cómo piensan que esta narrativa se refleja en el caso que van a estar comentando? Bueno, es muy difícil, ¿no?, de hablar sobre la narrativa nacional, matizando un poco también con los efectos que ha tenido la pandemia en los últimos 2 años y medio. En términos de ingresos o del PIB,
Quizás se puede creer que México está caminando hacia ser un país de ingresos medios. Sin embargo, cuando vemos los números, lo que nos salta es 44% de la población en pobreza. De 2018 a 2020 aumentó la cantidad de pobres en México, obviamente por efectos de la pandemia. Y el principal problema quizá no es la pobreza en sí, sino la gran desigualdad que existe en el país, ¿no? En los últimos datos que nosotros hemos revisado, en México, 37 personas poseen o mantienen influencia sobre el 28% de la economía nacional. Este es el 1% del 1% más rico de México. Las 4 personas con más dinero, más capital, más ricas de México están relacionadas a la extracción de recursos y a las telecomunicaciones que fueron privatizadas, ¿no? A negocios de monopolio que antes eran públicos. Así que sí, como efectivamente decías, Corina, ahí está la principal fuente de riqueza para estas personas y el origen de la gran desigualdad que existe en el país. Sí, es lo que vemos durante 30 años, las políticas neoliberales que se aplicaron en México se dirigieron, ¿no?, a privilegiar sobre todo la inversión privada, ni siquiera mixta, la inversión privada en estos territorios vía las concesiones para extracción de recursos naturales y casi sin atención a las poblaciones más vulnerables. En Oaxaca, el 66% de la población se encuentra en pobreza, el 16% accede a servicios de salud y el 27% tiene carencias por acceso a alimentación. En Veracruz, el 67% de la población se encuentra en situación de pobreza y solo el 16% tiene acceso a servicios a la salud. En esa situación en la que solo un pequeño porcentaje podía acceder a la salud, ¿cómo fueron los impactos de la pandemia en los últimos años? Así que, aunque el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec se presenta como el nuevo modelo de desarrollo o la forma en que va a llegar el crecimiento económico y van a mejorar los indicadores de la población de estos estados, hay muchas dudas de que esto pueda ser así, porque ya sabemos cómo salen estos proyectos que son planteados de arriba hacia abajo, en el que las poblaciones que podrían ser impactadas por estos proyectos no participan. Muchas gracias, Julieta. Y en este contexto aparece el modelo de las asociaciones público-privadas, ¿no? Y particularmente el modelo de las APP ha sido especialmente promovido para el desarrollo del Istmo, ¿no? Entonces, si pudieras contarnos brevemente la evolución de esta estrategia de impulso de las APPs para los proyectos del Istmo de Tehuantepec en particular, y si ha habido en ese proceso cambios según han ido cambiando también los gobiernos de nivel central, de nivel nacional en México, y qué piensan en términos generales de esta estrategia de las APPs. Digamos que la región del Istmo de Tehuantepec ha sido, digamos, históricamente de mucho interés para, digamos, para la inversión, para los grandes capitales, porque se trata de una región que geográficamente es la más angosta en el país, ¿no? Y permite hacer una conexión, digamos, entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en Oaxaca, es decir, unir Veracruz y Oaxaca en aproximadamente 200 y tantos kilómetros, ¿no? Es una región también con una gran biodiversidad, también con una presencia de poblaciones indígenas, una cultura importante, y en ese sentido ha habido distintos proyectos en la historia que han intentado implantarse en la región, utilizar, aprovechar y explotar los recursos de la región, y no es nuevo, ¿no? Digamos que ha habido algunos otros proyectos desde muchos años atrás, pero al menos desde los 70, 80 han sido bajo esta visión, ¿no? Y hay que, digamos, mencionar también que para México se ha insertado, digamos, en la utilización también de las asociaciones público-privadas a partir de los 90, donde se empiezan a impulsar algunos proyectos, principalmente para permitir a las empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad desarrollar algunos proyectos de la mano del sector privado.
Algunos de estos proyectos permitían que México se hiciera del resultado del proyecto ya construido por la empresa privada, pues que México comprara o terminara por hacerse de esos servicios o del proyecto como tal, o simplemente hacer uso de los servicios del proyecto, continuar con la financiación de este o los pagos que tenía que hacer respecto al proyecto. Entonces, eso fue muy fuerte en México, ya digo, a finales de los 90 y a principios de la década de 2000. Posteriormente, por ahí de 2012, viene como un poco más la legislación en torno a las asociaciones público-privadas en México y tienen un nuevo impulso, este esquema de construcción, de financiación de proyectos. En el caso del corredor interoceánico es un proyecto amplio, ¿no? Que involucra muchos aspectos y muchas obras, digamos. Por una parte está el corredor, digamos, el tren que busca conectar estos dos puertos. Entonces el proyecto implica no solamente el desarrollo de la vía férrea, sino también el mantenimiento y la rehabilitación de la carretera transísmica, que está dividida en distintos segmentos y que se busca rehabilitar, ¿no? Pero también los puertos, y también implica que a lo largo de este corredor haya, digamos, un suministro de gas natural. Entonces se busca el desarrollo de un gasoducto que permita garantizar los requerimientos necesarios energéticos para al menos 10 parques industriales que estarían desarrollándose en toda la región o a lo largo de la región, y que permitirían a las empresas que se ubican en otros lugares o que puedan llegar a invertir a esa región contar con lo mínimo necesario para operar, ¿no? Entonces lo que se busca es tener la infraestructura mínima necesaria para garantizar a las empresas, digamos, instalarse en esa región, ¿no? Y además de esto, también se contempla el desarrollo de una planta regasificadora. Estos proyectos estarían bajo el encargo de la Comisión Federal de Electricidad, así lo anunció el gobierno. Y lo que ocurrió fue que justamente la Comisión Federal de Electricidad, a través de una subsidiaria, emite una convocatoria para llamar a las empresas a que presenten una propuesta. La construcción la llevarían a cabo las empresas, posteriormente la operación estaría a nombre de esas empresas. Entonces vemos cómo aquí se va manifestando el esquema de asociación público-privada, y ahora está pues en desarrollo esta parte, ¿no? Las carreteras, como muchas en México, están bajo este mismo esquema también, ¿no? A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Entonces, mencionar que es un proyecto que implica muchas obras. Es un gran proyecto y que al mismo tiempo mezcla también diferentes formas de financiación, ¿no? Por una parte, recursos del Estado, pero también hay una presencia muy fuerte de financiamiento de las empresas bajo este esquema. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy claro en mostrar la envergadura del caso, ¿no? Queríamos ver si en 5 minutos nos pueden resumir el caso o señalar las principales conclusiones, y también qué cosas nuevas ha habido desde que trabajaron el caso y lo escribieron al día de hoy, qué ha sucedido más recientemente. Varios aspectos de entrada, ¿no? Una, que se trata de un proyecto que no ha cumplido con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Con cuestiones básicas como es el acceso a la información a las personas, ¿no? La obligación de informar adecuadamente a las comunidades, a las personas que habitan los territorios que se verían impactados por este proyecto, no ha sido el adecuado. Y eso de entrada pues genera un vicio muy fuerte en este proyecto, porque no cuenta consentimiento de las comunidades, y es un derecho básico que se tiene y que pues evidentemente genera el impacto en otros derechos. Eso por un lado. Las comunidades han manifestado fuertemente la falta de información, no solamente de poder manifestar su rechazo al proyecto, sino también de no hay información con la cual basar una opinión, ¿no? Por un lado, esos elementos me parece que son importantes, y por el otro, el incentivo de estas actividades industriales en la región impactarían todavía más gravemente los derechos humanos. Como hemos visto, ha generado condiciones de violencia en torno al proyecto también, ¿no? Hay un fuerte rechazo
por parte de algunas organizaciones y comunidades de la región, y eso se ha visto reflejado en una creciente tensión, ¿no?, entre las personas que defienden sus territorios y gobierno, empresas, pues se entran en este conflicto, ¿no? Al menos hemos visto 3 personas detenidas, ¿no? Puede haber más personas que han sido criminalizadas por defender su territorio. Esto, y en términos generales, que es un proyecto que favorece a los grandes capitales, a las empresas, digamos que pone al servicio y a disposición de las empresas los recursos de la región para poder llevar a cabo sus actividades, no necesariamente hay una relación con el bienestar que pudieran obtener las comunidades, ¿no? El gobierno y las empresas observan este territorio como la posibilidad de generar ganancias y como objetos para la mercantilización. Las comunidades observan este corredor como un espacio rico en bienes naturales que tienen una carga histórica y simbólica distinta, ¿no? El de mantener la vida desde una visión muy patrimonial, donde la extracción de los recursos en esa región implica también no garantizar la vida de las poblaciones a futuro. Entonces, digamos, son como algunos de los elementos que hemos observado, ¿no? Ustedes hablaron de que uno de los componentes del proyecto tiene que ver con la producción de energía, el gasoducto, entendemos que también incluye parques eólicos, y en ese sentido hay una vinculación entre este proyecto y las formas en las que se pretende o no enfrentar la crisis climática, ¿no? Entonces queríamos que nos comenten sobre estas aparentes contradicciones de la narrativa entre el vínculo entre estas iniciativas y la crisis climática, y si parte de la narrativa que usan estas iniciativas se pueden entender también como un lavado verde, ¿no? Cuando vienen a decir parte de lo que vamos a hacer es promover energías limpias. Bueno, ¿cuáles son en realidad las implicancias de esos desarrollos para las vidas de las personas e incluso para su acceso a esta energía que se supone se produce en sus mismos territorios? No resulta suficiente el discurso de la conservación del medio ambiente por parte del gobierno con este tipo de proyectos, porque al final son 10 parques industriales donde va a haber una concentración de empresas muy fuerte usando combustibles fósiles, y que, si bien se ha mencionado también que hay el impulso de desarrollar otras energías como la energía eólica, ¿no?, una región que es rica en recursos como el viento, ya hay desarrollo de energía eólica, pero hay que tener mucho cuidado también la manera en la que se están llevando esos mismos proyectos, ¿no? El hecho de buscar energías menos contaminantes como la eólica no justifica el despojo de las tierras. El desarrollo de energías limpias es un negocio más y no termina por ser visto como una forma de garantizar la energía a un nivel un poco más arriba, en el que sea vista como un derecho humano para las comunidades, porque al final mucha de esa energía termina siendo destinada a otras empresas, ¿no? Termina por ser una retórica vacía, ¿no? La de la conservación del medio ambiente con los impactos que traería un megaproyecto de estas dimensiones. Una cosita más, que el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec se plantea también como una zona libre. Esto quiere decir que se otorgan ciertos beneficios a las empresas que en su momento se trasladen o se radiquen en estos polos industriales. Y uno de los beneficios que le va a dar el gobierno a las empresas que radiquen ahí es agilizar los trámites. ¿Qué trámites son los que se van a agilizar? Justamente los procedimientos de autorización ambiental, las consultas indígenas, las consultas ciudadanas y además los beneficios impositivos, ¿no?, que le va a otorgar el gobierno. Entonces, aunque todo este proyecto se enmarca en la Agenda 2030, en cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad, como decía Daniel, es narrativa, es discurso, porque en los hechos les van a dejar no cumplir todas las obligaciones que tienen en materia ambiental, lo cual va a traer obviamente más impactos al medio ambiente. Muchas gracias. Y estos últimos señalamientos que nos han hecho nos lleva a otro de los temas que aparece en el caso de estudio, que son los problemas vinculados con la gobernanza, ¿no? Ustedes ya han mencionado la limitación para la participación de las comunidades en la toma de decisiones, en el monitoreo. Entonces queríamos preguntarles qué reflexión pueden hacer sobre estos procesos de consulta a la comunidad, y en relación con esto último que vos decías, Julieta, respecto de la influencia que tienen las propias empresas, que son corporaciones transnacionales, cómo este
esto impacta en definitiva en la propia soberanía nacional sobre el manejo de estos recursos y cómo limita la capacidad que puede tener luego el Estado para regular a estos intereses y para hacerlos responsables de las implicancias negativas que tienen en las comunidades. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, las comunidades no han visto procesos de participación efectivos, ni mucho menos proyectos que se adecúen a las condiciones locales, sino que es desde un esquema de concepción del desarrollo económico específicamente del gobierno y que es lo que se considera que funciona en la región, ¿no? Entonces, no hay ese involucramiento de las comunidades de origen. Dos, los procesos de consulta terminan por no cumplir con los estándares internacionales, pero son una forma de justificar la participación para decir cumplimos con este proceso y entonces hay una legitimidad del proceso, ¿no? Y lo que me gustaría recalcar aquí es que ha habido muchos procesos de participación organizada por las propias comunidades que han liderado las mujeres, en los que han expuesto muy claramente, el rechazo que tienen hacia este tipo de proyectos, justamente por lo que mencionaba, ¿no? Porque no se ajustan a las condiciones específicas de la región, porque no toman en cuenta los contextos que viven las mujeres de manera particular, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, las mujeres han liderado bastante estos procesos en los que se buscan una alternativa a este modelo de desarrollo del gobierno que beneficia en una forma bastante desmedida a las empresas transnacionales y en ese sentido parece un doble discurso, ¿no? Por un lado hay un discurso muy fuerte en México respecto a la defensa de la soberanía nacional, pero por otro lado hay una puerta abierta bastante amplia que permite el ingreso y la llegada de estas empresas con todos los beneficios que mencionaba Julieta. Esas son, digamos, un poco las implicaciones que tendría el proyecto en el contexto de la región, ¿no? Gracias, Daniel. Y has mencionado a las mujeres y queríamos justamente que Julieta nos cuente el impacto que este proyecto ha tenido, que ha sido uno de los focos del caso de estudio, particularmente en las mujeres indígenas y afromexicanas en el Istmo, cómo se han dado, ¿no?, estas articulaciones de raza, género, las dimensiones de la interseccionalidad en la experiencia concreta de las personas frente a lo que implican el desarrollo de estas inversiones, y también porque México se caracteriza por tener una maquinaria para los derechos de las mujeres sólida y de mucha tradición. ¿Qué tanto involucramiento ha tenido? Si ha generado algún tipo de mecanismos que permitiera incluir la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos, y también, bueno, cuál ha sido el decir de las propias organizaciones de mujeres y feministas. En principio, decir que en ninguna parte del plan se menciona la perspectiva de género o la situación particular que viven las mujeres en la región del Istmo, que, como decía Corina, están caracterizadas por ser mujeres indígenas, campesinas, afromexicanas o descendientes afromexicanas. El proyecto, como comentaba Daniel, desde el inicio se plantea como un proyecto de desarrollo, de generar bienestar, pero a partir de la inversión privada y el crecimiento económico. Obviamente esto no es novedad, ¿no? Así funciona el capitalismo o el sistema capitalista en el que vivimos, que sin dudarlo es un sistema patriarcal también, ¿no? A pesar de los avances que puede haber en México y todo lo que se dijo cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel, de la paridad en el gabinete, hay paridad en la legislatura, esto no se refleja en políticas públicas que incorporen desde un inicio la visión o la perspectiva de género y mucho menos la interseccionalidad, ¿no? Así que en el caso específico del Istmo, así se planteó. También hablando en temas de impactos diferenciados para las mujeres y las defensoras, que, como bien dijo Daniel, son quienes han abanderado la resistencia a los proyectos extractivos y específicamente al proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Es una región en donde todavía la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la educación sigue siendo baja con respecto a otras regiones del país.
y más de la mitad de las mujeres en estos territorios han enfrentado violencia relacionada con discriminación laboral, agresiones, intimidación sexual en sus propias casas, ¿no? Violencia familiar. Tal es así que en 2019 Veracruz, uno de los estados donde está ubicado este proyecto, se ubicó como la entidad con mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional, ¿no? A ese nivel es la violencia que viven las mujeres. Si se les dio, ¿no?, la posibilidad de participar a las mujeres en la toma de decisiones con respecto a este proyecto, la respuesta es no. Una de las razones es porque las mujeres en su mayoría no son propietarias, no tienen títulos de propiedad de la tierra, que es lo que da la posibilidad de participar en las asambleas ejidales, que es donde se realizaron la mayoría de los procesos de consulta, ¿no? Los procesos de consulta invitaron a los representantes de cada una de las comunidades, ya sean campesinas o indígenas, y la mayoría de estos representantes son hombres, ¿no? Entonces las mujeres tampoco tuvieron la posibilidad de participar, y quienes organizaron los procesos de consulta por parte del gobierno no incorporaron una perspectiva de género, obviamente. Y hay que destacar que las mujeres con las que hemos estado platicando, ¿no?, y que se oponen a este proyecto, ellas saben lo que pasa cuando se instalan estos parques industriales, ¿no? Ellas saben lo que sucedió con las mujeres en la frontera norte cuando se instauró el modelo maquilador, y creen que en estos parques industriales en el Istmo va a suceder lo mismo, y acá entra otra población vulnerable que también va a sufrir las consecuencias y los impactos fuertes de este proyecto, que es la población migrante centroamericana principalmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el corredor del Istmo de Tehuantepec se va a convertir en la cortina del desarrollo, un eufemismo para decir que va a ser el nuevo muro en la frontera sur para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, porque se les va a dar trabajo en estos parques industriales, y las mujeres saben el tipo de violencia que se ha sufrido en la frontera norte cuando se implanta este tipo de modelo industrial y de desarrollo. Entonces saben que va a aumentar la violencia, saben que va a aumentar la inseguridad, porque saben que esto es lo que se viene para las mujeres del Istmo y para las mujeres migrantes centroamericanas. En términos de impactos a largo plazo en las mujeres, al ser este proyecto planteado como una zona libre, una zona económica especial, esto implica que las empresas van a pagar menos impuestos, lo que implica que va a haber menos presupuesto público, y generalmente cuando hay escasez del presupuesto público, los primeros programas en donde se recorta son los que generalmente están destinados, ¿no?, a mejorar la situación de las mujeres, así que el impacto a largo plazo puede ser todavía más fuerte. Muchas gracias, Julieta, y queríamos preguntarles a ustedes personalmente, ¿qué es lo que les da esperanza para seguir luchando y para seguir haciendo el trabajo que hacen? Así, en lo personal, lo que da esperanza es escuchar y es trabajar al lado de las compañeras que están poniendo el cuerpo ahí, que todo el tiempo nos dicen que están 100% decididas a no entregar ni una gota de agua para esos proyectos de muerte, que ellas van a continuar con su trabajo de construcción comunitaria, de construcción de su autonomía, que van por la generación comunitaria de la energía eléctrica y de apropiarse de esa producción comunitaria de energía eléctrica y de seguir fortaleciendo sus espacios de organización, ¿no?, de las asambleas comunitarias donde ellas se juntan a trabajar y a seguir en la lucha. Así que tengan esperanza de que las cosas pueden mejorar si se respeta su autonomía. Creo que eso también nos emociona, nos da esperanza, nos da coraje y nos da ganas de seguir trabajando con ellas para que la vida en el territorio sea mejor, ¿no? Así que a mí eso es lo que me da como esperanza y ganas de seguir. Gracias, Julieta. Creo que lo que te da esperanza a vos nos da también esperanza. Daniel, lo que nos quieras comentar en este último sentido de qué es lo que a vos te da esperanza. Concuerdo mucho, ¿no? Los impactos que puede tener en la región no necesariamente están tan alejados del deterioro del medio ambiente que estamos viendo y que nos va a impactar de una u otra forma a todas las personas que estamos tal vez un poco más alejadas de esa región, pero que lo vemos en el día a día. Entonces, de entrada, pensar que nos impacta es uno de los motivos para decir hay que fortalecer la lucha, ¿no? Como mencionaba Juli, también es algo que comparto mucho, pensar en las compañeras, compañeros que están resistiendo todos los días bajo el asedio
tanto de gobiernos como de empresas y otros grupos en la región que cada vez son más fuertes y que así están defendiendo la tierra y el territorio, que al final va a ser lo único que nos quede, y que es una de las grandes enseñanzas que debería dejarnos la pandemia, ¿no? Cuando nos pone contra la pared y nos hace ver que o cuidamos y cambiamos la visión en la que estamos utilizando nuestros recursos, o todo se va por el despeñadero. Es lo que me hace pensar que hay que apostarle a fortalecer los procesos organizativos de base, ¿no? Esta serie de podcast fue producida por DON, Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. El episodio de hoy fue editado por Alice Furtado y el sonido estuvo a cargo de Ernesto Sena. Muchas gracias por acompañarnos, y si quieren saber más sobre el trabajo de DON respecto de las asociaciones público-privadas, pueden visitar nuestra página web en www.donnet.org. Yo soy Corina Rodríguez Enríquez, nos vemos en el próximo episodio.